Bien, vamos directo al grano. Hoy, nuestra exploración se centra en el capítulo 16 del primer libro de Reyes. Es un pasaje, bueno, bastante intenso, ¿no? Una época turbulenta en Israel, con reyes que suben y bajan rapidísimo, traiciones y decisiones que, según leemos, provocan la ira divina. Vemos cómo el poder cambia de manos de forma muy violenta. Muy violenta, sí. Es como una crónica acelerada de cómo todo se va complicando. Nos encontramos con Baasa, Elá, Zimbri, Omri y finalmente Acab. Y lo que resalta es un patrón, ¿viste? Desobediencia y las consecuencias que ya estaban anunciadas por los profetas. Es, digamos, un caso de estudio sobre el liderazgo fallido y sus repercusiones tanto divinas como muy terrenales. Empecemos por Baasa. El texto dice que la palabra del Señor le llega por el profeta Jehú. ¿Cuál era el mensaje central? Pues en esencia es una condena. Se le echa en cara seguir los caminos de Jeroboam, ¿recuerdas? Eso de hacer pecar a Israel con la idolatría y la división. Y la profecía es severa. Dice que su casa será destruida igual que la de Jeroboam. Y detalla un final terrible para su gente, devorados por perros en la ciudad o por aves en el campo. Bastante gráfico, sí. Y no pasa mucho tiempo hasta que vemos las consecuencias. Muere Baasa, le sigue su hijo Elá, pero Elá dura poquísimo en el trono, solo 2 años. Y su final es, bueno, abrupto. Abruptísimo. Lo asesina Zimbri, uno de sus oficiales, el que mandaba la mitad de los carros. Y el texto añade un detalle curioso, ¿no? Que Elá estaba embriagándose en casa del administrador del palacio cuando Zimbri lo mató. Quizás como un comentario sobre su descuido. Podría ser, sí. O su falta de idoneidad como rey en un momento tan crítico. Y entonces Zimbri toma el trono. Pero su reinado es todavía más corto. 7 días. 7 días. Increíble. ¿Qué puede pasar en una semana? Bueno, Zimbri actúa rápido. Lo primero que hace es exterminar a toda la familia de Baasa. Con eso, digamos, cumple al pie de la letra la profecía de Jehú. Pero no contaba con el ejército. exacto. El ejército que estaba acampado contra los filisteos allá en Gibetón se entera y no lo acepta. Proclaman rey a Omri, su comandante. Y Omri va y sitia a Tirsa, la capital. Y ahí es donde Zimbri tiene ese final tan dramático. Sí, cuando ve que la ciudad ya está perdida, se encierra en el alcázar, la parte más fuerte del palacio real, y le prende fuego. Muere allí, entre las llamas. Y el texto, otra vez, lo conecta con sus pecados, por seguir los caminos de Jeroboam. Es un ciclo que se repite. Impresionante. Después viene Omri, entonces. Pero su ascenso tampoco fue inmediato, ¿verdad? ¿Hubo división? Cierto. Israel se dividió. Una parte del pueblo apoyaba a otro candidato, un tal Tibni, y la otra parte a Omri. Hubo como una pequeña guerra civil, parece. ¿Y cómo se resolvió? Pues los seguidores de Omri fueron más fuertes. Tibni murió y Omri se consolidó como rey. Reinó 12 años en total. Los primeros 6 años desde Tirsa, la capital antigua. Y Omri deja una marca importante, más allá de la guerra. Funda Samaria. Sí, eso es fundamental. Compra el monte de Samaria a Semer, edifica allí una ciudad y la llama Samaria. Y esa se convertirá en la capital del reino del norte, de Israel. Un hecho político y estratégico clave. Pero a pesar de eso, el texto bíblico es muy duro con él. Durísimo. Fíjate que, aunque Omri fue un rey importante, incluso mencionado en registros asirios como un rey poderoso, la Biblia lo juzga. Peor que a todos los anteriores. Dice que hizo lo malo ante los ojos del Señor y pecó más que todos los que reinaron antes de él. ¿Y por qué tanta dureza? Por lo mismo de siempre, seguir los caminos de Jeroboam. Para el autor bíblico parece que la fidelidad religiosa es mucho más importante que cualquier éxito político o militar. Entiendo. Y después de Omri, la cosa se pone aún peor, si cabe, con su hijo Acab. El texto es particularmente crítico con él. ¿Con Acab? Sí. Reinó 22 años en Samaria, y se dice que hizo más mal que todos los que le precedieron. Imagínate, no solo siguió con los pecados de Jeroboam, sino que el texto dice que los consideró cosa ligera, como si no importaran. O sea, una falta de respeto total. Exacto. Y da un paso más allá. Se casa con Jezabel,
que era hija del rey de los Sidonios, una princesa fenicia, y con ella introduce formalmente el culto a Baal en Israel. Le construye un templo, un altar en Samaria, e incluso hizo una imagen de Acera, otra deidad cananea. Es una escalada muy seria, un desafío directo al culto exclusivo a Yahvé. El juicio del texto es contundente entonces. Contundente. Dice que provocó la ira del Dios de Israel más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él. Más que todos. Y el capítulo termina con una nota un poco lateral sobre Jericó. Sí, es como un apunte final. Menciona a un tal Giel de Betelo, que en tiempos de Acab reconstruyó Jericó, y se cuenta que pagó el precio que Josué había profetizado siglos antes. Perdió a su hijo mayor, Abiram, al echar los cimientos, y a su hijo menor, Segub, al poner las puertas. Como un recordatorio de que las palabras proféticas, en esta narrativa, tienen peso y se cumplen. Entonces, lo que vemos en este capítulo es una caída vertiginosa. Una sucesión de reyes marcados por la idolatría, la violencia, el juicio divino anunciado. Vimos la aniquilación de dinastías, reinados que duran días, traiciones. Es mucho en un solo capítulo. Sí, es muy denso. Se destaca, por un lado, la consolidación de Samaria como capital bajo Omri, un hecho histórico importante, pero el énfasis narrativo está en esa escalada del mal que culmina con Acab y la introducción formal del culto a Baal. Eso prepara el escenario para todos los conflictos que vendrán después, especialmente con el profeta Elías. El ciclo de pecado y castigo es el eje central, clarísimo. Nos deja pensando mucho, ¿no? Definitivamente, viendo toda esta cadena de violencia, de traición, de juicio divino tan fuerte en el texto. ¿Qué nos sugiere sobre cómo era el poder y la lealtad en esa época? ¿Qué frágiles parecían ser? Y quizás más profundo, ¿cómo crees que esta narrativa de constante ruptura, de castigo, impactaría en la propia identidad y en la visión del futuro del reino de Israel según se cuenta aquí? Es algo para reflexionar sin duda.